Entonces, bueno, la clase de hoy entonces vamos a ver la interpretación de la segunda ley desde un modelo microscópico. Para eso vamos a empezar con una serie de preguntas que en realidad terminan siendo la misma pregunta. Es ¿qué determina el estado de equilibrio? ¿No? Nosotros sabemos que el estado de equilibrio, si eliminamos las paredes que eviten flujos, es el estado más homogéneo, un estado homogéneo. Bueno, ¿qué es lo que determina que ese sea el estado de equilibrio? Que ese sea el estado donde paren todos los flujos. ¿No? ¿Por qué existe la segunda ley? Está relacionado con eso. ¿Por qué los sistemas avanzan hacia el equilibrio, a ese estado más desordenado posible? ¿Por qué los sistemas evolucionan hacia el equilibrio? Es la segunda ley. Es la misma pregunta hecha de distintas maneras. Y una que por ahí genera más duda es ¿qué es realmente la entropía? ¿No? Que bueno, es una medida del desorden, pero es como que esa idea es difícil de asir y bueno, vamos a ver cómo interpretarla desde un punto de vista microscópico. No, cuando uno ve un conjunto de partículas donde hemos eliminado las paredes internas del sistema, ¿no? Es decir, las partículas están contenidas en una caja, pero dentro de esa caja no hay fuerzas intermoleculares que las atraigan unas con otras, ni hay paredes que eviten que pasen de un lado a otro, están libres, se mueven así, ¿no? Aleatoriamente, hay un movimiento térmico aleatorio. Esa energía cinética que se considera completamente desordenada, que ahí es un acercamiento, es un sistema pequeño y acá las fluctuaciones son importantes, pero si vemos de lejos al sistema con muchas partículas, las fluctuaciones en un sistema macro se ven más desordenadas, ¿no? más homogéneas. ¿No? Por ejemplo, acá podemos conseguir una foto de ese tipo de gas. Si yo trazo, acá dividí la caja con una pared amarilla, pero que es imaginaria la pared, es decir, las partículas son libres de circular por toda la caja, se mueven térmicamente sin ninguna limitación por toda la caja, y aunque yo trazo esta pared amarilla y cuento siempre las partículas que hay acá y acá, bueno, siempre es la misma cantidad. Si n' más n es un número total de partículas, es ese número total de partículas dividido 2. Siempre ese es el estado de equilibrio, en el estado en que no hay flujos de partículas ni de ningún tipo de energía. ¿No? Entonces, n es n más n' y este n total tiene que ser un número grande para que las fluctuaciones sean despreciables, no tiene que ser un sistema macroscópico, no todas las leyes de la termodinámica valen para un sistema macroscópico, y entonces en el equilibrio voy a tener que n' igual a n sobre 2. Puse un aproximadamente igual ahí, pero ese aproximadamente igual es completamente despreciable. Puede que en algún momento haya una partícula más acá que acá, pero en relación a la cantidad de partículas es un cero eso, es decir, las fluctuaciones son realmente despreciables. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las partículas se quedan así y no tengo en algunos momentos más partículas de este lado que de este lado, o viceversa? ¿Por qué no se da esa situación? ¿Por qué, por ejemplo, no se mudan todas las partículas a una mitad de la caja en algún momento, ¿no? ¿Pueden mudarse? ¿Puede pasar eso? ¿No? ¿Hay algo que impida que todas las moléculas estén en la mitad izquierda de la caja? Bueno, la respuesta a esa pregunta es no existe ninguna fuerza. No, para hacer la pregunta más dramática, considérense que esta es la habitación donde duermen todas las noches, esta es la cama y acá están ustedes durmiendo tranquilamente, despreocupados, excepto que tengan un final pendiente, pero bueno, supónganse que no, están despreocupados, plácidos, y resulta que de golpe todas las moléculas de aire se van a este rincón de la habitación y queda vacío en el resto de esta, ¿no? Ustedes se despiertan desesperados porque no tienen aire para respirar y se mueren. ¿No? ¿Existe la posibilidad de eso?
Y la respuesta es, no hay nada que lo impida. No hay ninguna fuerza que impida que eso pase. O sea, se tiene que quedar por lo menos para saber si van a estar vivos mañana después de dormir. ¿Eh? Si llega a pasar en la clase nos quedamos muertos todos. Y no sé, no hay nadie que los apruebe. Bueno, entonces, ¿es una situación posible? Sí, es una situación posible. Y uno se pregunta, bueno, entonces, porque no hay nada que impida que las partículas vayan a la esquina o vayan a la mitad de la caja. Entonces la respuesta es que no, nada lo impide, pero ¿por qué no hay noticias de este tipo de muerte? Nadie se entera. ¿No será porque las esconden? ¿Acaso están tapadas para evitar el pánico? Y bueno, en realidad es que vamos a creer en los que informan las noticias, y en realidad es que no suceden, no se informan porque no suceden, nunca suceden. Entonces, para estar tranquilos y para saber por qué nunca suceden, calculemos la probabilidad de un evento de esa naturaleza, ¿no? Para calcular la probabilidad, bueno, es decir, la probabilidad de que todas las partículas vayan a parar a la mitad izquierda de la caja, que estén en una mitad izquierda, ¿no? N igual a N. Acá y N0 acá. Bueno, ¿cuál es esa probabilidad? Por lo pronto, para calcular una probabilidad así, hay que tener en cuenta que acá no hay ningún sesgo, no hay ninguna fuerza que haga que una configuración microscópica, es decir, a cada situación microscópica, forma de acomodar las partículas microscópicamente, le podemos llamar configuración o posibilidad o modo, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades o configuraciones, como quieramos llamarle, son igualmente probables, ¿no? Es como un dado de 6 caras, cada número tiene igual probabilidad. La probabilidad es un sexto, tengo 6 caras, 6 posibilidades, puede darse cualquiera de esas 6, entonces la probabilidad es un sexto de que saca cualquier número, ¿no? Entonces acá para estas configuraciones también ocurre eso, ¿no? Que todas son igualmente probables, ¿no? Entonces, si supónganse que este es el número de configuraciones o posibilidades, como quieran llamarle, de acomodar las partículas, entonces la probabilidad será 1 sobre el número de configuraciones, ¿no? Si yo tengo muchísimas configuraciones, la probabilidad de una configuración será muy baja. Entonces, como les decía, si tengo un dado de 6 caras, NC es igual a 6, y entonces la probabilidad es un sexto, N igual a 1, luego si tengo en este caso en el número de partículas, si tengo una partícula, tengo 2 configuraciones posibles, porque o está en la mitad izquierda o está en la mitad derecha, ¿no? Cada una tendrá probabilidad de un medio. Dos configuraciones posibles. Cada una tendrá probabilidad de un medio, como una moneda cuando la tiro puede salir una cara o la otra. Si tengo 2, ya tengo más, tengo 4 configuraciones posibles, ¿no? Esto se ve acá en este dibujo, ¿no? Tengo las 2 partículas acá, las 2 partículas acá, una acá y otra acá, y al revés, la otra acá y una acá. Entonces son 4 configuraciones posibles, ¿no? Fíjense que acá de estas tenemos 2 y acá de estas tenemos una cada una, ¿no? Estas son, digamos, bueno, acá no hay macroscópicamente, pero macroscópicamente iguales sería, mientras que estas no, estas son diferentes y tengo una de estas y 2 de estas. Si tuviera 3 configuraciones, bueno, puedo hacer las pruebas con las cajas y me voy a encontrar que tengo 8 configuraciones. Y en general, el número de configuraciones, haciendo pruebas, me voy dando cuenta que escala como 2 a la n, ¿no? Es una inducción. Escala como 2 a la n configuraciones posibles. Es como tener, si tengo n partículas, es como tener un dado de n configuración, de n c caras, digamos, y entonces cada cara tiene la probabilidad de 1 sobre NC de salir, ¿no? Solo hay una configuración tal que todas las partículas estén en una mitad, ¿no? Después todas las otras son de otro tipo de configuraciones, con combinaciones de n y n' diferentes, pero no todas en una mitad. Solo hay una de todas,
No, hay muchas de otro tipo, hay muchas de este tipo, por ejemplo, ¿no? En que tengo la misma cantidad en una mitad que en la otra. Cuando más grande es el número de partículas, más grande hay de ese tipo de configuraciones, muchísimas. Entonces, las partículas se van moviendo de configuración porque existe la temperatura, ¿no? La temperatura es el motor que hace que las partículas vayan cambiando de configuraciones. Las partículas se mueven y van cambiando de configuraciones. Es como tirar el dado, ¿no? Tengo una persona que va tirando el dado, acá es la temperatura, ¿no? Hace que las partículas cambien de configuraciones. Y las configuraciones entonces así van cambiando todo el tiempo. Entonces, si nosotros registráramos 1.000.000 de fotos por segundo, en un año tenemos 365 días por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, tendríamos todo ese número de fotos, ¿no? Que más o menos anda en 3, si no me equivoqué cuando hice la cuenta, anda en 3 por 10 a la 7. ¿No? Ese es el número de fotos que sacaría en un año si saco 1.000.000 de fotos por segundo. Si tuviera 80 partículas, que es poco, ¿no? Al lado del número de Avogadro es poco. Si tuviera 80 partículas, el número de configuraciones sería 2 a la 80, pero me hago un 10 con el 2 y termino en 10 a la 24. Son 10 a la 24 configuraciones, más o menos, digamos, pero del orden de 10 a la 24 configuraciones. Son muchísimas, y si yo divido este número por el número de fotos que saco, tengo que ver todos los años que tienen que pasar más o menos para encontrar una probabilidad apreciable de que todas las partículas estén en una mitad de la caja, ¿no? Necesitamos mucho más que en realidad 10 a la 24, es decir, tenemos si yo tiro el dado y quiero asegurarme que salga un número, bueno, si tiro 6 veces no me lo aseguro, pero si tiro, 50 veces seguro que me lo aseguro, que el 1, un número, pues, por ejemplo, yo me tiro al 1, el 1 me va a salir en 50 veces. Bueno, acá también, si yo saco mucho más fotos que el número de configuraciones, entonces, mucho más, no, 10 veces más, seguramente tengo una probabilidad apreciable de que salga, que todas las partículas estén en la mitad izquierda de la caja. Entonces, son fotos, cada foto es una muestra, digamos, una muestra del sistema. Yo te digo, bueno, me fijo a ver en qué configuración está ahora, en qué configuración está ahí, y bueno, de todas esas, la cantidad de años que tengo que pasar tomando fotos es un número mayor que 10 a la 24 dividido 3 por 10 a la 7 fotos, ¿no? Para asegurarnos encontrar todas las partículas en una mitad de la caja, tenemos que tomar esas fotos. Son 3 por 10 a la 7 fotos, fotos barra muestras por año, y entonces eso implica que 3 por 10 a la 24 dividido eso es la cantidad de años que me tengo que pasar tomando fotos, que es 4 por 10 a la 16 años tomando fotos. O sea, eso para encontrar alguna probabilidad poco apreciable, deberían ser más, 10 veces más que eso, y con eso me aseguro que seguramente voy a tener en ese tiempo una probabilidad apreciable de encontrar todas las partículas en la mitad izquierda de la caja, para elegir una mitad, ¿no? Entonces la edad del universo es estimada en 10 a la 10 años, ¿no? Y así que tendrían que pasar una edad mucho más grande que la del universo para que eso ocurriera con 80 partículas, que 80 partículas es un número pequeño de partículas. En un sistema normal tenemos que pensar en el número de Avogadro, un sistema termodinámico, ¿no? Con el número de Avogadro teníamos que tener mucha mala suerte para asfixiarnos mientras dormimos. Es decir, realmente me suicido directamente. Porque con el número de Avogadro, el número de configuraciones es de 10 a la 3 por 10 a la 23, ¿no? Todo esto, se imaginan, todo esto dividido 3 por 10 a la 7 fotos son un tiempo muchísimo más grande que la edad del universo, ¿no? Así que podemos seguir durmiendo tranquilos, no hay problema.
Entonces, las configuraciones, queda claro, se diferencian por su arreglo microscópico, ¿no? Todas las configuraciones son igualmente probables, pero si visualizamos el sistema desde lo macroscópicamente, hay muchas configuraciones que se asimilan a un mismo estado macroscópico, ¿no? Porque si yo tengo un montón de partículas, tengo la mitad de partículas en una caja y de la otra, y si intercambio una partícula de un lado con la de otro, son dos configuraciones distintas y es el mismo estado macro. Y así puedo tener asociado a cada estado macro posible, de equilibrio o de no equilibrio, un montón de configuraciones. Para el estado en que todas las partículas estén en la mitad de la caja hay uno solo, pero para los otros posibles, que tengo n en la mitad y n' en otra, tengo muchas configuraciones asociadas a ese estado macro. Entonces para muchas configuraciones pero muchas configuraciones son macroscópicamente equivalentes, como les decía recién. Dice, en el ejemplo de la caja nos da lo mismo qué partículas se encuentren en una de las mitades. Entonces, sea C de n el número de configuraciones tales que haya n partículas en la mitad izquierda de la caja y n mayúscula menos n en la otra mitad. Este número, bueno, el problema es un problema de combinatoria, no le voy a calcular el número ahora, pero se supone que pueden aprender a calcularlo rápidamente porque ya en la secundaria, por lo menos a mí me lo enseñaron en la secundaria. Si ahora me tengo que poner a pensar, me tengo que poner a pensar de nuevo, pero se puede calcular ese número de configuraciones tales que de n partículas haya n en la mitad izquierda de la caja, en una mitad. Esta es n factorial sobre n menos n factorial y sobre n factorial también. O sea, esta formulita me da el número de configuraciones en que se pueden combinar que tengo para este mismo estado macro, tal que n partículas estén en una mitad y n' igual a n mayúscula menos n en la otra mitad. Para el caso, fíjense que para el caso de 0 configuraciones o de 1 configuraciones, para el caso de n igual 0, n0, n factorial de 0 factorial es 1 y acá me queda n factorial dividido en n factorial es 1. Hay una sola posibilidad para el caso de n igual n, bueno, este vale 0 factorial, este n también me da 1. Para los dos casos me da 1, ¿no? No sé si me siguen. Entonces, hay una sola configuración posible tal que tengo las partículas en una mitad dada, digamos. Una única configuración posible. Entre todas las 2 a la n configuraciones. Después, para los otros casos, va en la medida que yo me voy acercando al n sobre 2, cada vez va habiendo más configuraciones posibles. Si n es grande, antes de decir qué pasa si n es grande, digo, si yo quiero saber la probabilidad entonces para una tal que n partículas estén en la mitad de la caja de un total de n partículas, divido el número de configuraciones posibles dividido 2 a la n, que es el número total de configuraciones, ¿no? Entonces eso me da la probabilidad, es como tener un dado donde tengo c a la n caras, que macroscópicamente para mí es lo mismo, y entonces divido eso por el número de caras y totales, y eso me da la probabilidad para esa situación macroscópica. Y después, si me cambia la situación macroscópica, tendré otro c de n y tendré la probabilidad también, ¿no? Es lo mismo que hacemos con un dado. Si en un dado a 2 caras le pongo el número 1, tengo 2 configuraciones con unos, y entonces la probabilidad de que salga el 1 es 2 sobre 6. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? C de n es ese número 1. Las veces que el número 1 esté en el dado. Bueno, entonces, si n es grande, en realidad
el número de configuraciones tales que haya la mitad de partículas en cada mitad de la caja, o la mitad de partículas en la mitad izquierda de la caja, eso significa que hay la otra mitad en la otra, es menor que 2 a la n, menor que el número total de configuraciones posibles, pero casi 2 a la n. Es decir, es enormemente mayor que cualquier otra posibilidad, ese número, cuando n es grande, ¿no? Así que ni bien el sistema se aparta apenas un ápice del estado de n igual a n sobre 2, la probabilidad baja a 0, ¿no? Es decir, en n sobre 2 tiene un valor cercano a 1, 0,99999, y ni bien me aparto de eso, un poquito, se va a 0, ¿no? Así que el hecho de que todas las partículas estén en una mitad de la caja es una situación extremadamente ordenada, no todas guardadas en la mitad de la caja, y con una probabilidad completamente despreciable. O sea, una situación ordenada muy ordenada tiene una probabilidad despreciable. Mientras que el hecho de que haya una mitad de partículas en cada mitad de la caja es una situación que ya antes hemos calificado como muy desordenada, ¿no? Consistente con una distribución homogénea de las partículas, ¿no? La situación más desordenada es la que más configuraciones tienen y por eso es la más probable, ¿no? Esta es la situación homogénea, entonces propia del estado de equilibrio y cuya probabilidad es prácticamente 1, ¿no? Entonces el estado de equilibrio tiene una probabilidad prácticamente 1 de ser porque es la que más configuraciones tiene, ¿no? Para n grande, las fluctuaciones alrededor de ese tipo de probabilidades son despreciables. Lo que se dice es que es el límite termodinámico, ¿no? Cuando el sistema es macroscópico, que podemos despreciar las fluctuaciones, ahí es cuando hablamos del límite termodinámico. En ese caso, el estado de equilibrio tiene probabilidad prácticamente 1 de ser, y porque las fluctuaciones son despreciables alrededor de ese estado. Entonces, las partículas se mueven todo el tiempo y es como tirar los dados continuamente, ¿no? Es lo que les decía antes. La temperatura es el motor, es el encargado de tirar los dados para que el sistema se vaya mudando de configuración en configuración. Entonces, cada vez que se muda, va a caer en el estado más probable, es decir, en donde hay más configuraciones posibles, y entonces por eso siempre se queda en el estado de equilibrio. No sale de ahí porque es muy improbable que se salga de ahí. Entonces, si n es tan grande, esta probabilidad, en realidad, porque la probabilidad como la escribimos es una función discreta, ¿no? N es un número discreto, n1, 2, 3, 4, pero si n es grande, cambiar n en 1 es como hacer un cambio diferencial. Entonces la función se vuelve continua, una función continua de n, donde el delta n relativo va como 1 sobre n, ¿no? Cambio n igual 1 y en realidad el cambio efectivo que provoca es 1 sobre n, pero si n es grande es prácticamente un diferencial, ¿no? De n. Entonces, por eso la probabilidad se vuelve algo continuo, ¿no? Entonces va operando como un diferencial. La distribución que queda, la Pn que calculamos antes, se transforma cuando es continua en una distribución que es conocida como gaussiana. Y su forma es esta, ¿no? Esta es una forma donde está normalizada a 1. Es decir, si hago la integral entre menos infinito e infinito con n, esto me da, entre 0 e infinito, porque es positivo, esto me da 1, ¿no? Está normalizada. Entonces, esta es la función de distribución de probabilidad. Acá el n medio es el valor medio de n. Y esto se llama desviación estándar y me mide las fluctuaciones alrededor del valor medio. El valor medio de n cuadrado menos el valor medio de n al cuadrado. Eso me mide qué tanto el ancho de la distribución de probabilidad, ¿no? Qué tanto se mueven las partículas alrededor del valor medio, o sea, el tamaño de las fluctuaciones, ¿no? Como les decía, este es sigma n cuadrado. Sigma n expresa el tamaño de las fluctuaciones en torno al valor medio.
En realidad sigma n en general va como del orden, ya cuando vean alguna mecánica estadística o algo van a ver los detalles, con los matemáticos creo que ven algo. Sigma n va con el orden de raíz de n, ¿no? Que es un número enorme. En raíz de n, si tengo el número de Avogadro, es 10 a la 12. Pero claro, en relación a 10 a la 23 es un número pequeño. Entonces, el sigma n relativo, que es lo que importa para medir las fluctuaciones en torno al estado de equilibrio, es 1 sobre raíz de n, que es 10 a la menos 2. ¿No? Si n es igual al número si n es igual al número de Avogadro, ¿no? Si n es igual al número de Avogadro, entonces esto va como 10 a la menos 12. Así que yo tendré una probabilidad, es decir, para calcularla exacta tengo que meter el sigma n acá y el n medio igual a n sobre 2 y bueno, y la saco exacto, pero por lo menos tendré 12,0999 y acá y una deviación y la probabilidad de apartarme en n sobre 2 por una cantidad que sea mayor a raíz de n es 0,0 hasta 10 a la menos 12, digamos, ¿no? Apenas si me aparto del estado de equilibrio es como que la probabilidad va a cero prácticamente. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces si nosotros graficamos, dado un valor medio, si nosotros graficamos una gaussiana, la distribución de probabilidades de Gauss, tiene esta forma, ¿no? Donde este ancho es el sigma n, ¿no? El sigma n va creciendo con raíz de n y cada vez, bueno, sigma n más ancha la distribución de probabilidad, ¿no? En general, más allá de cuál sea el sistema y cómo vaya creciendo sigma n, en la medida que sigma n es más ancho, la distribución de probabilidad es más ancha. Sin embargo, en la situación en que estamos considerando nosotros, el sigma n y el valor medio están relacionados, porque el valor medio es n sobre 2 y sigma n va como raíz de n. O sea que si crece sigma n, también crece n medio. Por eso para nosotros, si se ve así, es decir, si nosotros hacemos crecer, por ejemplo, el sigma n y el n, porque crece n, cada vez la distribución de probabilidad se ve más finita, hasta que si n es suficientemente grande, que esto es prácticamente una línea. ¿Sí? Bueno, entonces los estados más desordenados u homogéneos son los que más configuraciones tienen, ¿no? Son así, casi todas las configuraciones posibles tienen, ¿no? Es decir, de 2 a la n configuraciones, casi todas se corresponden con los estados macroscópicamente homogéneos, ¿no? Por eso son los más probables, ¿no? Existen unas pocas configuraciones comparables con estados parcialmente ordenados, pero son tan poquitas que la probabilidad es casi cero, ¿no? Y una sola de todas ellas, sí. Perdón, del gráfico anterior, había dicho si el n es suficientemente grande, entonces va a ser casi una línea. Sí. ¿Eso qué? Porque va como el sigma relativo va como 1 sobre raíz de n. O sea, yo en la medida de que crece n, esto se me corre más acá, se va más lejos del cero, y entonces por más que raíz de n crezca, se ve más angosto en relación a esto. Sí. Y eso por decir el área de... El área bajo la distribución de probabilidad me da me tiene que dar 1 porque está normalizada, pero casi todas las configuraciones van a estar debajo de esta parte. Acá ya prácticamente 0. Cada punto es una configuración distinta, por así decirlo. ¿Cada qué? Cada punto debajo de esa área es una configuración distinta. Cada punto, es decir, son muchas configuraciones asociadas a un n dado. Es decir, para cada n, si yo tengo un dado n en una mitad izquierda de la caja, tengo asociado un cierto número de configuraciones. Dividido el número de configuraciones totales, eso me da la probabilidad que es esto. Entonces, cada punto en realidad lo que me da es, dado un n, yo tengo en la mitad de la caja un dado valor de n minúscula, digamos, me da la probabilidad.
¿Entendés? Entonces, si n es igual a n sobre 2, me da prácticamente 1. Si yo me aparto un poquito, se me va a 0. Acá todavía no se dio esa situación, todavía no tengo tanta cantidad de partículas, pero cuando ya tengo el número de Avogadro de partículas, el ancho no se ve, es 0. ¿Sí? Bueno, entonces iba diciendo, y una sola de todas las 2 a la n configuraciones se corresponde con un estado totalmente ordenado, donde todas las partículas están en una mitad de la caja, ¿no? Sola una de todas esas. Por eso la probabilidad es fantásticamente improbable, es 1 sobre 2 a la n, que es prácticamente 0. ¿No? Más configuraciones, entonces, más probable es el estado del sistema, el estado macroscópico, eso significa más desordenado, ¿no? Las moléculas han de moverse de una manera muy especial y sorprendente para que éstas lleguen en algún momento de nuestra vida a ubicarse todas ellas en una mitad de la caja. No, la probabilidad no es 0, pero es extremadamente pequeña, tan pequeña que para que la posibilidad sea razonable debería pasar mucho más tiempo que la edad de nuestro universo. Tendríamos que tener muy mala pata para morir de esta forma, asfixiado mientras dormimos, ¿no? Creo que ahora sí lo tenemos claro por qué no vamos a morir. Bueno, hablemos un poco de la evolución hacia el equilibrio, ¿no? Si yo tengo un montón de partículas en una mitad encerrada y saco la pared que impide el movimiento, estas partículas, bueno, inmediatamente la probabilidad de acá a acá no puede pasar, tengo probabilidad 0 de que pase la partícula porque no tengo ninguna, pero de acá a acá prácticamente 1. Las partículas van a empezar a mudarse en esta dirección porque hay muchas más configuraciones tales que las partículas estén distribuidas de manera homogénea. Entonces, hasta que llegue al estado homogéneo siempre va a haber un flujo de partículas en esta dirección, lo que se llama el fenómeno de difusión. Entonces las partículas se van difundiendo hasta que finalmente llegan al equilibrio. Claro que estos son unas poquitas partículas y es un intento de ilustración de lo que pasaría con muchas partículas, ¿no? Pero va evolucionando hacia el equilibrio porque es decir, yo voy tirando los dados y el sistema va evolucionando hacia el estado más probable posible, porque siempre van a ir saliendo, en la medida que las partículas se van moviendo, se van acomodando a la situación donde más configuraciones tengan. Entonces, dado, como les dije ya antes, un dado de NC caras, casi todas están con el número n sobre 2, y tengo prácticamente casi ninguna con otros números. Entonces, cada movida me lleva a ese número, n igual a n sobre 2. No, este ejemplo ya se los mostré antes, se los muestro de nuevo, el caso de que largo una gota de tinta, ¿no? Es decir, acá amplío el cuadradito, acá tengo el colorante, ¿no? Y las otras partículas, y estos empiezan a difundir porque es más probable esta situación que esta, muchísimo más probable. Casi todas las configuraciones están dadas para esta situación y casi ninguna para esta, muy poquitas para esta, y entonces inmediatamente todo este cuadradito se tiñe de rosa y luego todo el sistema, ¿no? Porque las partículas van a difundir porque existen muchas más configuraciones posibles asociadas al estado homogéneo. Entonces, todas las partículas de un sistema son motorizadas por el movimiento térmico, ¿no? Eso ya lo dije varias veces, pero ahora se los muestro por escrito, ¿no? La temperatura es el motor que hace que el sistema se vaya mudando de configuración en configuración, y de esa manera es que se puede acercar al estado de equilibrio, que es el estado más desordenado posible. Voy a reforzar, ¿no? Porque casi todas las configuraciones, tiene casi todas las configuraciones y por eso es el más probable, ¿no? Más desordenado es porque que tiene más configuraciones y es el estado más probable. Cada movimiento es como la tirada del dado multicara, siempre sale el estado más desordenado. Y es por eso que el sistema siempre evoluciona hacia el estado más desordenado, estado de equilibrio, que es equivalente
hablar de estado más desordenado, barra probable, barra homogéneo, ¿no? Ya tenemos varias caracterizaciones del estado de equilibrio. Casi todas las configuraciones, eso es así porque casi todas las configuraciones se corresponden con ese estado, son compatibles con ese estado. Entonces la segunda ley termina siendo una ley de probabilidades, ¿no? El sistema evoluciona hacia el estado más probable, que es el estado de más configuraciones posibles. El sistema, nosotros la teníamos como que el sistema evoluciona hacia el estado más desordenado o más homogéneo posible. Bueno, comparando esas dos máximas, vemos que la entropía es una función de la probabilidad. Entonces los sistemas evolucionan hacia el estado más probable, el de mayor cantidad de configuraciones posibles, ¿no? Y eso puede ocurrir porque hay temperatura, ¿no? Porque hay un motor que va tirando los dados todo el tiempo, ¿no? A temperatura T igual 0, la cosa se queda quieta, no pasa nada. Y entonces el estado es completamente ordenado. Cualquier configuración es completamente ordenada. Por eso la entropía vale lo mismo para cualquier macroestado en el cero absoluto. Porque no hay un motor térmico que haga que el sistema vaya cambiando de configuraciones. Esta forma probabilística de analizar la segunda ley nos hace implicar que es cero o simplemente que es constante. No, el estado más ordenado posible es 1 y vamos a ver en un rato que que la entropía va como el logaritmo natural del número de configuraciones, el logaritmo natural de 1 es 0. Bueno, entonces en t igual a 0 el dado no funciona. Bueno, está bien. O si nosotros dibujáramos n de t, la densidad en función del tiempo, a medida que este se acerca al estado de equilibrio, a n sobre 2, bueno, en realidad iría fluctuando alrededor de un valor, inclusive con fluctuaciones mucho menor que esto, pero iría alguna cosa así hasta que finalmente fluctuase alrededor del valor del equilibrio. Estas fluctuaciones las he enfatizado ahí, pero no se ven, son despreciables, digamos, ¿no? Son muy pequeñas. Bueno, y acá es una ayuda a memoria para que hable de nuevo de irreversibilidad de los procesos. Yo ya comenté algo la primera clase, creo. Si nosotros filmáramos esto al revés, es decir, filmo el proceso y paso la filmación al revés, como que va de acá a acá, acá a acá y acá a acá, ustedes enseguida se dan cuenta que eso no puede ocurrir porque es algo fantásticamente improbable, si eso no ocurre nunca, y ahora lo entendemos claramente, es decir, ir de acá a acá es elegir un estado de probabilidad cero, es decir, que el sistema pase del estado más probable de todo, porque tiene millones de configuraciones asociadas a ese estado, a un estado que tiene una única configuración, ¿no? Es fantástico, por eso es la irreversibilidad de estos procesos. No, es fantásticamente improbable que eso ocurra, que el sistema se vuelva irreversible, ¿no? Nosotros, la película de Benjamin Button queda en una fantasía, es imposible. Nosotros nacemos, crecemos y nos morimos, pero la situación al revés es de probabilidad, no es que es imposible. Es decir, es posible, pero la probabilidad es completamente cero. Ahí sí que necesitaríamos millones y millones y millones de edades del universo para que alguna vez se pueda dar el caso de Benjamin Button, ¿no? No, así que no. Si te hiciste físico para descubrir cómo hacerlo, no. Bueno, entonces, y cuando el estado está en el equilibrio y hago la filmación, el sistema va pasando a la configuración, a las configuraciones que hay. Es decir, que casi todas son la distribución homogénea. Entonces, por eso no se sale de ahí, por eso no pasa nada, no hay proceso. Y por eso no veo la evolución del tiempo. Es decir, yo me doy cuenta de la evolución del tiempo de ver procesos
marcados por la segunda ley, es decir, donde los sistemas se están desordenando. Entonces voy internizando esa noción de que el tiempo pasa porque el universo se va desordenando, y entonces finalmente percibo el tiempo de esa manera, por eso percibo el tiempo, ¿no? Pero si lo que está pasando ahora y lo que es igual a lo que pasó ayer, para mí no pasó nada, ¿no? De hecho, cuando todos los días pasa lo mismo, uno se aburre, ¿no? Es que no pasa nada. Entonces, y eso tiene que ver con esto, que con que el tiempo se nota cuando hay cambios, y los cambios ocurren cuando la segunda ley impulsa procesos para homogeneizar el universo. Bueno, y hablemos un poco de entropía y probabilidad. Entonces, los procesos evolucionan hacia el estado más probable, el de más configuración posible, ¿no? Eso lo vimos hoy, y también sabemos que la entropía también hace lo mismo, o sea que, por lo tanto, la entropía debe ser una función monótonamente creciente del número de configuraciones, ¿no? Porque va creciendo, o de la probabilidad, va creciendo con el número de configuraciones. Entonces, evoluciona hacia el estado que tiene más configuraciones. Acá esta acá en el n lo puse para determinar un estado dado, es decir, no es el estado de equilibrio necesariamente, es un estado dado que tiene un cierto número de configuraciones, dividido el número total de configuraciones, un macro estado dado, no estoy hablando de un macro estado dado, dividido el número de configuraciones me da la probabilidad de ese macro estado, y entonces la entropía evoluciona hacia aquel macroestado que tenga mayor probabilidad o mayor número de configuraciones. Y por eso es monótonamente creciente de ese número de configuraciones. ¿No? Entonces, este es el número de configuraciones asociado a un estado termodinámico, o sea, macroestado, un estado E. No, el NCE sería como el CDE, o sea, cuando en el ejemplo de la caja, como el CDN, digamos, ¿no? Que me daba el número de configuraciones tales que haya n partículas en la mitad de la caja. Bueno, ahora le llamé esto y hablo de un estado cualquiera y no necesariamente referido al ejemplo de la caja, cualquier situación. No, yo en un sistema tengo energías de distinto tipo que se distribuyen, y la distribución y el estado de equilibrio es el de distribución homogénea de esas energías, porque es la situación donde macro que tiene más configuraciones posibles. Así que entonces la entropía es una función monótonamente creciente de esto, ¿no? O, si se quiere, del número de configuraciones totales por la probabilidad, ¿no? Porque NC por la probabilidad me da este número que está acá. Pero ¿qué función es? Para ver qué función es, consideremos que tenemos dos sistemas, 1 y 2, ¿no? Cada uno tiene, que son independientes, ¿no? Están totalmente desconectados. Uno está en un estado de E1 y el otro en un estado de 2. Luego, sabemos que la entropía es una función aditiva, ¿no? Eso es porque es extensiva, ¿no? Eso, en realidad, alguien me preguntó, vos me preguntaste, cómo es que era aditiva, de dónde salía, y en realidad es parte de la segunda ley decir que es aditiva. Se observa que es así y entonces se dice que es aditiva. No es que se demuestra a partir de las leyes de la termodinámica o de cualquier hipótesis, inclusive a nivel micro, es parte de la segunda ley. Eso también para el resto de potenciales termodinámicas tampoco se usa con el parámetro.
Una vez que sabes que la entropía, los potenciales termodinámicos sí son aditivos porque la energía es una cosa aditiva, pero el caso de la entropía es distinto, ¿no? No es que se puede demostrar directamente. Entonces esto es extensivo y por eso yo sé que la entropía de todo este estado, el 1 más el 2, es igual a la suma de las entropías de cada uno de esos estados. Y esto implica que f del número de configuraciones posibles asociados a los dos estados juntos, el número de configuraciones posibles, sí, asociado a los dos estados juntos y los dos sistemas, ¿no? Es igual a f del número para el sistema 1 más f para el número f del número del sistema 2. Este número que está acá lo podemos hallar fácilmente porque por cada configuración del sistema 1 tenemos o existen n C2 del estado de 2, n configuraciones del estado de 2, ¿no? Es decir, este estado tiene un número de configuraciones asociados, ¿no? Entonces, por cada estado de yo tengo todas estas. Entonces, el número de configuraciones totales será el número de configuraciones asociadas al estado E1 de por el número de estados de configuraciones asociados a este otro estado, ¿no? Eso es porque por cada configuración de esto tengo todas las configuraciones de esta, entonces se multiplican. Entonces, por eso este número es el producto de las configuraciones. Así que yo puedo escribir, bueno, acá me había olvidado, puedo escribir que esto que está acá es este número por este número, ¿no? Este por este, ¿sí? No quiero describir el número porque me lleva muchas palabras, y yo soy un hombre de pocas palabras. Así que por eso digo este. Bueno, entonces la única función que tiene esa propiedad es el logaritmo, no decimal, natural, el que sea, pero es el logaritmo. El logaritmo del producto de dos números es la suma de los logaritmos. Bueno, elegimos logaritmo natural. Bueno, esto es esto. Elegimos logaritmo natural. Y entonces decimos, logaritmo natural de este producto es igual al logaritmo natural de este más logaritmo natural de este otro. Si eligiéramos logaritmo decimal, solamente se modificaría alguna de las constantes, ¿no? Una constante universal, digamos, pero no cambia físicamente nada. Sí, se toma como el logaritmo natural, se toma como parte de la definición de entropía, para escribir la entropía en función del número de configuraciones. Entonces, esto implica que entonces la entropía es KB por el logaritmo natural del número de configuraciones de un estado dado, ¿no? Donde este KB es una constante, que se llama en realidad constante de Boltzmann. Este número de configuraciones se puede escribir para un estado dado, se puede escribir como el número de configuraciones por la probabilidad de ese estado. Así nosotros podemos escribir todo esto como KB, logaritmo natural de la probabilidad, más una constante, donde esta constante es lo que me faltó, KB logaritmo natural de NC, ¿no? Este KB logaritmo natural de NC, que es una constante para el sistema. O sea, puedo ver la probabilidad como una medida de la probabilidad, puedo ver la entropía como una medida de la probabilidad o directamente como una medida del número de configuraciones posibles, ¿no? Esta constante, que ya les dije, es una constante universal, que es la constante de Boltzmann, que rige comportamientos microscópicos. No, si nosotros pasáramos de un estado A a un estado B, entonces
el salto de entropía sería KB, logaritmo natural de PB sobre PA, ¿no? Porque tendría KB, logaritmo natural de PA, de PB, más la constante, menos KB, logaritmo natural de PA, no, menos KB, logaritmo natural de PA, menos la constante se cancela, y me queda KB, logaritmo natural de PB, menos logaritmo natural de PA, que es logaritmo natural del cociente de las probabilidades. ¿Sí? Entonces, la puedo escribir así. Así que, si yo tengo, vamos a considerar el caso de las partículas, todas las partículas en una mitad de la caja, la probabilidad para todas las partículas en una mitad de la caja, que sería el estado A para mí, sería 1 sobre 2 a la n. Mientras que la probabilidad de la mitad de partículas en cada mitad de la caja, esa me daría 1, que es la que más configuraciones tiene, que tiene casi todas las configuraciones. Por eso esa no es 1, es 0, 9, 9, 9, bueno, muchos 9, y que lo tomamos como 1. Entonces, cuando calculo el cambio de entropía entre las dos situaciones, me va a dar 1 sobre 2 a la n, o sea, logaritmo natural de 2 a la n. Paso el n multiplicando y me da nkb, logaritmo natural de 2, ¿no? Ese es el salto de entropía entre la situación en que tengo todas las partículas en una mitad de la caja y tengo la mitad de partículas en cada mitad, ¿no? Que es un salto positivo, ¿no? Porque, bueno, es el estado, porque ya vimos que el estado de equilibrio es el que más configuraciones tiene. O sea, todo compatible, bien consistente con la segunda ley. Bueno, observemos ahora, aplicando estas ideas o esta teoría de probabilidades a mezcla de gases ideales, ¿no? Vamos a considerar la expansión, es decir, tengo un gas azul en una mitad de la caja y un gas rojo en la otra mitad, ¿no? Entonces, cada gas se comporta de manera independiente porque no interactúan los gases, o sea que puedo pensar la situación como que el gas rojo se expande en toda la caja y el gas azul también se expande en toda la caja. Y puedo calcular la diferencia de probabilidades de esas dos situaciones, ¿no? El gas azul, para el gas azul, la probabilidad PI azul es 1 de que estén todas las partículas en la mitad izquierda de la caja del gas azul, es 1 sobre 2 al número de moles del gas azul por el número de Avogadro, ¿no? Y en el gas rojo, lo mismo, la probabilidad del gas rojo es 1 sobre 2 a la n rojo por el número de Avogadro. Ese es el estado inicial, esta I es de estado inicial. ¿No? El estado inicial de que las partículas estén todas las azules en una mitad y las rojas en la otra mitad, o sea, todas juntas, es el producto de las probabilidades, ¿no? Porque también es el producto de las configuraciones. No, el número de configuraciones totales es el producto del número de configuraciones de cada uno, dividido el total de configuraciones posibles, me termina dando eso. Entonces, este producto de probabilidades me da esto, ¿no? Es decir, 1 sobre 2 al número total de moles por el número de Avogadro. Y la probabilidad de la mezcla es 1, aproximadamente igual a 1, porque tiene muchísimo más configuraciones posibles que esta que tiene una sola. Bueno, entonces el delta S de la mezcla será esto dividido esto, o sea, me va a dar KB, logaritmo natural de 2 a este número, ¿no? El número de moles totales por el número de Avogadro. Esto lo bajo y tengo el número de moles totales por el número de Avogadro por KB, logaritmo natural de 2, ¿no? Es lo mismo que hicimos hoy, lo hacemos ahora. Bueno, luego, si nosotros comparamos este resultado con el resultado de la termodinámica, bueno, cuando hicimos lo de la paradoja de Gibbs y todo eso, bueno, el delta S de mezcla de gases ideales nos daba el número de moléculas azules por
la constante universal R por el logaritmo natural de B sobre B azul, volumen total sobre el volumen que ocupaban las partículas azules, y lo mismo para el rojo. Bueno, acá los volúmenes es una mitad y otra mitad de la caja, son iguales los volúmenes, azul y rojo, es B sobre 2, y por lo tanto esto me queda 2. Estas dos cosas valen 2, tengo un logaritmo natural de 2 que puedo sacar factor común, y entonces tengo esto, n el número total de moles por R por logaritmo natural de 2. Si nosotros comparamos este resultado con el otro, vemos que R es igual al número de Avogadro por KB, o sea, el hecho de que esto sea una constante universal implica que KB es una constante universal y viceversa. O sea, R es NA por KB. R es 8,134 Joule por mol por grado Kelvin. Y este KB es eso dividido el número de Avogadro, o sea, un número muy pequeño, ¿no? 1,38 por 10 a la menos 23 Joule por grado Kelvin. No, esto rige lo pequeño y esto rige lo grande. ¿No? Es una constante universal microscópica, la otra es macroscópica. Constante universal macroscópica, están vinculadas a través del número de Avogadro. Entonces, resumiendo, la entropía es una medida de la probabilidad de un estado, ¿no? Eso les quedó claro. El estado más probable es el más homogéneo, el más desordenado, el de equilibrio, porque lejos es el que más configuraciones tiene, muchísimas más. Decir, o sea, casi todas, para decirlo bien fuerte, decir que los sistemas evolucionan naturalmente hacia el estado más probable es lo mismo que decir que estos evolucionan hacia el estado de equilibrio, el más homogéneo o desordenado, siempre teniendo en cuenta las ligaduras del sistema, ¿no? Si hay una pared que impide un flujo, obviamente no se va a producir esa evolución, por más que tenga el motor térmico de la temperatura, ¿no? La segunda ley es un reflejo del comportamiento estadístico de los sistemas y del movimiento térmico, ¿no? Es importante la temperatura para que la cosa funcione. Por eso las dos variables más importantes de la termodinámica son la entropía y la temperatura, las dos, ¿no? Todo esto se cumple siempre y cuando el sistema sea macroscópico, no tengo que tener muchas partículas, si no toda la estadística se va al muere. Y bueno, con esto termino la clase de hoy.